Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Marismas del Sueño. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Y bueno, en este episodio lo quisimos hacer porque prácticamente es la época en la que en Japón se lleva a cabo el Obo no Matsuri, que es el Festival de los Muertos, que es este festival donde hacen como unas especies de lámparas con papel de China y flores y las sueltan en los ríos o en los cauces de agua, y de hecho pues está como hasta cierto punto prohibido entrar en esos cauces de agua en esta época, obviamente por cuestiones religiosas y así. Entonces también en esta época, el verano, con el Festival de Muertos, es la época para que ellos cuenten sus historias de horror, los llamados Kaidan, que literalmente se traduce como historia sobrenatural, pero podríamos traducirla de manera general como una historia de fantasmas. Y bueno, dentro de estos quizás hay, digamos, 3 Kaidans que son como los más famosos cuentos de fantasmas, que se refieren a 3 figuras que se conocen como San o Yure, que son los 3 grandes fantasmas de Japón. La primera sería Otsuyu, de el cuento Botandoro o la lámpara de las peonias. Después sería Oiwa, de Yotsuya Kaidan o la historia sobrenatural de Yotsuya. Y finalmente sería Okiku, del Bancho Sarayashiki. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de Botandoro, la lámpara de las peonias, o como la tituló en su momento el Arcadio Hearn, un karma pasional. Así es, esta es una historia en donde él mismo, al parecer, Lafcadio, pero en forma de un personaje, va a escribir esta historia, y un amigo le dice, bueno, le comenta que por qué no le escribe este relato, porque él recopilaba estas historias sobre los aparecidos y cosas sobrenaturales, y le dice, pues ¿por qué no se los presentas a los lectores occidentales para que ellos vean pues como estas tradiciones? Yo te ayudo con la traducción. Y comentan que era una obra de teatro también. Entonces, en general, pues ellos tratan de hacerlo como más breve la historia, pero manejan los diálogos y nos hablan de la hija de un samurái muy rico, que incluso era entre los samuráis, tenía un rango mucho más alto, por lo tanto pues era más poderoso. Él tenía una hija de su primer matrimonio, luego su mujer muere y él vuelve a casarse, y la hija pues la verdad no se llevaba bien con la madrastra, y el padre, como era muy rico, le manda a hacer como una pequeña casa, una pequeña mansión dentro de sus terrenos, pero alejados de la mansión familiar. Y un día un anciano, un doctor, va a visitar a la chica y lleva en esta visita a un joven samurái, del que se nos dice que es un hombre hermoso, o sea, no guapo, es hermoso. Y la chica y él quedan enamorados, completamente enamorados, al grado tal que están planeando entre ellos así como muy, pues como muy de manera secreta volver a verse, pero ella le dice, es que si no te vuelvo a ver me voy a morir. Y él también está muy apasionado de ella, pero el anciano doctor se da cuenta de esto y sabe que el padre es muy muy estricto, y que de hecho si se llega a enterar que hay algo entre ellos, a quien va a culpar es al anciano doctor, y él se desaparece, así como que pues él no hay modo por la época en que el samurái joven pudiera llegar a la casa de esta chica, porque por las reglas, modales y demás debe llevar un acompañante. Y el médico dice, no, pues yo no me voy a prestar a esto. Y pues los dos languidecen, pero ella mucho más, de hecho ella muere. Y el joven samurái pues siempre está esperando al doctor para que lo acompañe a visitarle y todo. Total que el doctor sabe que la muchacha murió y va y le cuenta al samurái. Pero se lo cuenta bien relajado, eso me llamó mucho la atención, así como, tiene la culpa por estar tan hermoso, no sé qué. Y ya le dice, pues sí, dice, yo no te acompañé porque pues yo sabía que se querían,
y así como que yo no iba a ser de Celestina porque luego a mí me iba a pasar algo malo, o sea, como muy cobarde también el doctor, y pues lo deja ahí con su dolor. Y este chico lo que hace es que pues le está continuamente rezando al espíritu de su amada muerta, lo pone unas frases en una tablilla para que esté junto con sus muertos, le reza, y precisamente llega esta época que Omar les comentaba, que se llama Lobon Matsuri o Festival Lobon, literalmente es Festival de los Muertos. Que está haciendo muchísimo calor y demás, y por lo mismo de que está haciendo tanto calor, el samurái joven sale como a su jardín o hacia lo que da, digamos, como al camino, y oye unos zuecos de madera que ellos se ponen, hombres y mujeres. Ajá, que son como zapatillas más altas para, pues, como para caminar por lugares donde se pueden como hundir por el agua o cosas así. Sí, y él los compara con el sonido de un pony porque dice que suenan así como si estuvieran casi cloqueando, galopando, una cosa así, les llama que eran unas jetas. El chiste es que él se asoma y resulta, pero para esto algo muy importante que a mí se me pasó, que la chica, su enamorada, tenía una joven sirviente como una doncella, la cual después de que la chica muere, la doncella muere de tristeza, porque eran casi prácticamente ellas dos, estaban unidas, eran como hermanas, a mí me dio esa impresión. Entonces las ve a las dos y caminando y le dice, oye, ¿cómo es posible que anden aquí? Para esto la sirviente trae una lámpara, como decía Omar, pero una lámpara antigua que trae como los blasones o el signo de la familia de la chica, y las flores de peonía que se hacían, yo entendí que con papel de seda o con tela, o sea, algo muy como más elaborado que una lámpara común. Y les dice, pero es que ¿sabes qué? Yo pensé que estabas muerta, a mí me dijeron. Y la muchacha, la sirvienta, le dice, no, es que nosotros también nos dijeron y no la pasábamos llorando por usted. Y él dice, es que mira, ven a ver, o sea, hasta tengo las tablillas, yo estoy rezando por ella y todo, y mira, por favor. Y bueno, están ahí muy contentos los dos, y ya le dice la muchacha, es que tuvimos que abandonar la casa familiar, dice, nos fuimos a una casa muy pequeñita, y ahí pues hacemos algunos trabajos pues para ganar algo de dinero. Porque la muchacha, la otra chica no habla mucho, pero la muchacha, la sirvienta, le dice que la muchacha lo ama y que está dispuesta a todo y que no se iba a casar con nadie si no fuera él. Y el muchacho las invita a que se queden esa noche, pero de manera pues muy subrepticia o muy escondida, porque pues no se podían dar cuenta, pues el honor de la chica y demás, pero las invita a que se queden. Total que, por lo que yo entiendo, cada noche ellas pasan y las ven, y el muchacho está enamoradísimo de la muchacha y la muchacha enamoradísima de él. Pero ocurre que un día él tenía un par de sirvientes, un señor y una señora. Parece que los tenía muy muy bien, o sea, igual no era un samurái muy rico, pero los tenía viviendo de muy buena manera, parece que era una persona muy amable también. Entonces el sirviente un día escucha ruido, se levanta y ve por una de las por una rendija que el muchacho veía a su enamorada pues como una muchacha hermosa, y de hecho hay ciertas cosas muy particulares que el sirviente se da cuenta que es alguien rico por la forma en que hablaba, que creo que tenían un lenguaje diferente al lenguaje común, la forma en que se vestía, su pelo, pero cuando lo ve un poquito más de cerca o se fija mejor, se da cuenta de que es un cadáver. De hecho, entre un cadáver y un fantasma, porque dice que de la parte de abajo flotaba y que de arriba se le veía pues los huesos de las manos, de las caras, y que el muchacho pues no lo podía ver así porque estaba como en un hechizo. Entonces le va y le avisa a un vecino que ellos tenían, que era alguien que veía con unos espejos el futuro, y le dice, es que ayuda a mi amo porque se sabe que estos matrimonios entre muertos y vivos pues no van a hacer algo bueno. De hecho, si él sigue así,
Esto a mí me da la impresión que era una especie de vampiro al mismo tiempo, porque como que se robaba su energía y le dices que 10 días más y él se va a morir. Entonces este anciano va y le dices que mira, lo que tú ves no es no es una persona real, es una muerta. Hasta le dice, ¿sabes qué? Ve a la ciudad donde te dice que ellas viven, a la calle donde te dijeron que vivían y demás, y checa. Y él va y revisa y no encuentra nada, pero cuando pasa por un cementerio se le ocurrirá ver y encuentra 2 tumbas con unas tablillas que son recientes, y le dicen que quiénes eran, que era la muchacha y su sirvienta, que primero murió la muchacha y luego la sirvienta de pena. Entonces él se asusta muchísimo, y el otro señor le recomienda ir con un sacerdote budista, me imagino, creo yo. Y el sacerdote le dice, lo que pasa es que ustedes pues como que tenían ese arrebato de amor porque se han conocido a través de otras vidas. De hecho, esto ya es así como inevitable. O sea, en algún momento de sus vidas algo no pasó, dice, pero ella siempre te va a estar persiguiendo o tú la vas a estar persiguiendo a ella. O sea, están como predestinados o predeterminados, y ya esto no lo vas a poder solucionar de ninguna manera. O sea, tú y ella ya estaban destinados desde siempre a estar juntos. Pero pues el muchacho se muestra como muy cobarde, le da mucho miedo, sobre todo porque sabe que ella es un fantasma. Entonces el señor le da varias ideas, le dice, mira, lo que vas a hacer, vas a rezar siempre esta oración, tengo un pequeño amuleto de oro, lo vas a meter en una foda, le decían ellos, no sé, sería como a lo mejor una especie de, pues, una bolsita o algo especial, ¿no? ¿Qué era, perdón? Una foda o algo así. Foda, creo que es una cajita. Si no sí, le dice, y te la vas a guardar en tu fajín, porque ya ven que los trajes de ellos son los kimonos con un fajín y demás. Entonces dice, te lo vas a guardar ahí, y con estos papelitos, estos los vas a ir colocando en cada agujero de la casa. Dice, eran pero talismanes. Ninguno, en talismanes, dice, pero ninguno te debe de faltar, porque por ahí pueden entrar, porque ellas ya son inmateriales. Entonces, pues como está pasando todo esto del mes de los muertos, pues ellas siguen llegando. De hecho, nos explican que llegan como a las 2 de la mañana, que es la hora del buey para ellos, que es la hora en que salen los muertos. Entonces, bueno, él está ya ahí esperando, que en la noche hace todo lo que le dicen, reza, tiene el amuleto, pega todo con su sirviente y las escucha. Y entonces se dan cuenta que no pueden entrar. Y la muchacha, su enamorada, está totalmente desconsolada, y la sirvienta es como la voz de la razón y le dice, es que ve este hombre, dice, primero decía que te quería y ahora ya no te quiere ver, así como olvídalo, déjalo ya, dice, o sea, ya hizo todo esto pues para no tener contacto contigo. Pero la muchacha está inconsolable y a la amiga como que le daba mucha tristeza. Y le dice, bueno, está bien, dice, volveremos. Y vuelven así cada noche y no pueden entrar. Entonces, no me acuerdo si esa vez o había pasado varias veces, pero llega un momento en que le dice, ¿sabes qué? Vamos a ver si por detrás de la casa podemos pasar. Y por ahí era donde vivían los sirvientes. Entonces, asustan al sirviente y le dicen que les tiene que abrir, que las tiene que dejar pasar, pero el sirviente está tan asustado que pues no las ayuda, hasta que llega un momento en que de tanto ir y todo le dice la muchacha, es que vas a saber mi ira, le dice la sirviente, dice, si no nos ayudas, y le dice el hombre, no, dices que no puedo, porque pues él sabe que significa la muerte para su señor. Y ya la esposa se da cuenta y piensa que son mujeres reales y que el marido le está engañando, pero él le explica y la mujer le dice, ¿sabes qué? Pues pídeles una cantidad de dinero, porque nosotros vivimos muy bien con este muchacho, o sea, nos paga muy bien, nos tiene muy muy bien, y si se muere pues vamos a perder todo esto, pero pues igual lo traicionamos si nos dan algo pues muy fuerte de dinero. Y el hombre las espera una noche y le dice, ¿sabes qué? Tráeme 100, pues yo entendería como 100 monedas de oro.
Y le dice, y con eso pues yo lo voy a hacer porque ya le expliqué todo, y la mujer le dice pues que nosotros no podemos, y la muchacha otra llora desconsolada, y la muchacha, la sirvienta le dice, bueno, está bien, dice, en la siguiente noche lo vamos a hacer. Y ya total que le dice, te vamos a traer esto, y el samurái pues él no se da cuenta, él cree que sus sirvientes son leales y todo. Entonces el sirviente quita uno de los talismanes, aprovechando que el otro se va a bañar, agarra la bolsita, saca el amuleto y pone uno de cobre, el otro amuleto lo va y lo entierra en el campo. Y no me acuerdo qué le hace a la oración que siempre tenía que rezar, pero bueno, también le hace algo para que no surte efecto. Total que ese día en la noche pues ya les abre y todo, y dice que pues no sabe qué va a pasar, y al otro día van y le tocan y no abre y no abre y no abre, y se pasan y lo encuentran muerto con un esqueleto abrazado. Entonces y que se da cuenta es el señor el que adivinaba con los espejos, y pues como que él presiente que lo traicionó o lo traicionaron los sirvientes, y va y le dice al sacerdote, y el sacerdote le dice, sí, dice, lo que pasa es que era algo inevitable, no se podía evitar. Por eso decían que era como un karma pasional, porque ellos estaban como unidos dentro de esta rueda de la reencarnación, dice. Entonces él pues ya estaba a su destino. De hecho te da a entender que el sacerdote ve el futuro y él sabía lo que iba a pasar. Sí intentó ayudarlo, pero en realidad pues no podía, porque eso ya como su nombre lo decía, era un karma que tenía que suceder. Y ya le dice lo que deben hacer. Dice, no lo entierren en su casa, porque ahí en su casa había un cementerio. Dice, entiérrenlo junto a ella, porque si no pues no van a estar en paz los dos, ni ella ni él. Y dice, del amuleto no te preocupes, un día lo van a encontrar en el campo y me lo van a traer. Y ya le dice al señor que pague el entierro, porque de alguna manera tuvo esa deuda porque el otro le pidió la ayuda y todo. Dice, estás en deuda con él. Y ya total que al final están el autor y el otro amigo platicando, y le dice, es que sabes que me parece él un hombre muy cobarde, porque si en nuestra forma de pensar occidental y en nuestra literatura los héroes y heroínas saben que no tienen más que una vida, porque esa es nuestra concepción, o sea, terminamos, morimos, nos vamos al cielo, al infierno, al purgatorio, donde nos toque, y ahí se acabó, o sea, no hay una vuelta. Dice, él sabía que tenía muchas vidas por vivir, o sea, que aunque muriera realmente no deberían temer la muerte como nosotros la tememos. Y ya, y le dice, sí, dice, la verdad es que también para los japoneses él es un cobarde. Y dicen los dos que es muy interesante la figura de la sirvienta, porque se ve como un personaje muy leal. De hecho, ella es la que tiene como más carácter de todos, porque los dos, o uno está asustado o el otro está llorando. Entonces, bueno, entre ellos pues había este karma tan fuerte, y pues no se pudieron separar, y al final van a buscar en este cementerio las tumbas de estas personas, y no estaban, pero la gente les decía que ahí estaban, pero era así como para que ellos pudieran completar esta idea de esta historia del joven samurái y su enamorada. Ajá. Sí, bueno, ahí el Arcadio mete como algunas cosas de metaficción. Como tal, esta es una versión, o sea, de hecho la historia original es una leyenda china que en algún momento, porque con todo esto del budismo y los textos budistas era muy común como algo así como, imagínense como las historias de los santos aquí, de los milagros que hacían, de los exorcismos que hacían, de esas historias sobrenaturales. Entonces eran historias sobrenaturales que involucraban como a sacerdotes budistas o a personas del credo, básicamente. Entonces se recolectaban historias de la India, historias de China, historias de Corea, y se llevaban a Japón. Y como que el público japonés lo adopta mucho, pues como tal adopta al espíritu y se convierte en Otsuyo. Por eso también es como poco probable que haya como esta parte de la tumba. Y
Bueno, ahí depende de cada versión como cambia un poco. En algunas versiones, por ejemplo, Otsuyu es una prostituta. El samurái sigue siendo un samurái. En otras versiones el vecino es como le caía mal, quita los talismanes para que pueda entrar el espíritu. Cosas así. Hay pequeños cambios. Hagan de cuenta que es como... No sé, leyenda de la Llorona. Como la leyenda de la Llorona. Sí, de hecho, prácticamente pues la historia de Otsuyu, la de Oiwa, la de Kiku, son como aquí en México como las grandes historias de fantasmas que tenemos, o sea, como la Llorona, la Planchada y yo diría que la otra, la Pascualita, que no es como tal un fantasma, pero pues más o menos es como una historia de fantasma. Y bueno, es como complicado a veces entender como toda la carga cultural que traen los Kaidan. Por ejemplo, lo que decía Gaby, que es la hora del buey, para ellos se dividía el día en 12 horas, de 2 horas. O sea, se dividían 12 periodos de 2 horas. Y pues la hora del buey era de las 2 de la mañana a las 4 de la mañana. Que curiosamente coincide con la hora en la que pasan las cosas de aquí. Que es las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana. Y de hecho no solo es en varios cuentos si ustedes leen va a hablar así. Habla de que es que a la hora del buey empezó a pasar esto. Entonces eso es algo muy interesante porque a esa hora específicamente pasan las cosas sobrenaturales. Y yo me supongo que él debía resistir hasta que pasara el mes de los muertos, ¿no? Sí, yo generalmente es como... eso ya podía estar a salvo. Ajá, o que pase un determinado tiempo que es como para purificar, por ejemplo en la de Kuroneko, que es una adaptación de un yokai, del Bakeneko. Él tiene que estar como 7 días encerrado rezando para que su cuerpo se purifique, porque también había tenido como relaciones carnales con la que era su esposa, pero que ahora ya era como un ente diferente. Y acá también es eso, como que ellos tienen muy marcado de que existen esas relaciones, pero como son seres hasta cierto punto divinos, o sea, los fantasmas se pueden convertir en dioses, o la concepción que ellos tienen de kamis, o sea, kami es un dios, pero ellos ven el dios como una multitud, no como nosotros en la tradición judío-cristiana, que luego te pones a dudar un poco con la parte de los santos, pero los fantasmas como tal pueden acceder como a ese plano de ser kamis. Entonces al ser algo sobrenatural, lo que hemos hablado aquí muchas veces, es muy común que las personas que se empiezan a topar y tienen relaciones con estos, pues los termina consumiendo. Por eso, como decía Gaby, era como un poco de vampirismo, y por eso como que lo absorbía. Y bueno, otra cosa, lo que decía Gaby, de que por ejemplo el fantasma como que parecía que flotaba. Esto es mucho de la época, pues digamos que como, no sé si llamarla más importante, pero a mí me parece que es como muy importante. Que fue cuando se dio el shogunato de Tokugawa, que es como cuando gobernaron un shogunato es cuando gobiernan como tal ¿cómo se llaman? Los militares, que es el periodo Edo, que digamos que como el periodo más grande que tuvieron de paz, que es como el que va del siglo XVII al siglo XIX. Y digamos que aquí es como cuando se termina de formar la imagen de los, ¿cómo se llama? De Japón como tal. Y bueno, aquí también surgen los Kaidan, que les decimos son estas historias de fantasmas. Y pues obviamente van a tener muchos fantasmas, otros van a ser yokais, otros pueden ser demonios, entonces se mezclan un poco. Y bueno, algo muy curioso, que generalmente los fantasmas son femeninos, un poco como acá. Es que bueno, ellos consideran que los fantasmas generalmente son de mujer porque las mujeres no saben controlar las pasiones, según los budistas. Entonces por eso también era como una especie de karma pasional el hecho de que no pudieras como pasar al siguiente nivel. Entonces por eso también lo tradujo como un karma pasional. Y bueno, entre algunas otras cosas, lo que les decía de los pies que flotaban, pues esta era la imagen clásica del fantasma o el yure japonés. El fantasma japonés es un yure que se toma en el siglo, bueno, les digo, en la época del periodo Edo. Y bueno, nada más aquí como curiosidad, en esta época se creó un juego que se llamaba Chiaku Kaidan Kai, que hagan de cuenta que se prendían 100 velas y cada quien contaba una historia, un Kaidan o una historia sobrenatural, e iban apagando una vela.
pero generalmente la gente nunca las acaba de pagar porque creían que una vez que terminaras de hacer el ritual iba a aparecer algo. Entonces pues, la gente generalmente no lo hacía. Pero pues es curioso porque como todos los pueblos siguen manteniendo como esta parte de la historia, de estar contándose historias de fantasmas y como estarse asustando unos a otros. Uh-huh. Sí, sí, como pues digamos lo que decía Lovecraft, el miedo fue como nuestra primera emoción y siempre vamos a tratar de perpetuarla, aunque sea a través de a lo mejor de una historia que digamos estamos nosotros a salvo, nos sentimos a salvo, pero seguimos transmitiendo este temor, este miedo a lo sobrenatural y nos gusta sentir este estremecimiento. Ajá, así es. Y bueno, creo que nada más otra cosa a apuntar. Que va relacionado de hecho con lo del karma. Generalmente los fantasmas en Japón, y creo que también en la cuestión de toda la literatura, es como que tienen algo pendiente, ya sea por amor o por odio. Que de hecho Oiwa es un fantasma que se aparece por odio. Otsuyu es un fantasma que se aparece por amor. Pero pues siempre es como en esta cuestión de arreglar algo que se quedó pendiente. Y creo que el cuento lo hace. Y pues bueno, de alguna manera creo que como que tomamos los puntos que podrían ayudar a una mejor interpretación del relato. Porque lo entiendes como un cuento de fantasma, pero cuando ves como todas las pequeñas cosas que tiene, por ejemplo lo que hablábamos de la hora del buey, la cuestión budista, la cuestión de los fantasmas. De hecho, curiosamente, lo único en lo que no parece Otsuyu, un fantasma tan japonés que yo creo que solo guarda de la tradición china, es que los fantasmas en Japón se supone que tienen el pelo alborotado. Porque se supone que el estar peinado implicaba que estabas vivo, y entonces al estar muerto, por eso cuando ven, por ejemplo, si ven a la de la maldición, o si ven a Sadako, tiene este cabello alborotado. De hecho, en la película, en la Sadako ni se veía, no se veía un ojo y todo el cabello alborotado. Entonces, creo que ahí por eso se notaría que no es un fantasma originalmente japonés, sino que viene de esta tradición. Que su peinado, su pelo indicaba que era una mujer soltera, joven. Ajá, sí, porque sí, según los peinados, también, según la ropa, podían identificarte como tu nivel social, tu edad, entre otras muchas cosas. Ajá, sí, y bueno, también es que, por ejemplo, las mujeres ricas se manchaban los dientes de negro, por ejemplo, cuando estaban casadas. Era algo como muy, muy notorio. Y bueno, para terminar de alguna manera, pues quisimos hablar de esto porque, pues le decimos, es la época. Y bueno, varios autores y varios artistas del medio dicen de que pues ellos cuentan los kaidan en la época de verano para tener escalofríos y de alguna manera reducir el calor. Entonces, lo que te iba a decir se me hacía curioso porque precisamente en esta época como que a veces no dan tantas ganas de leer cierto tipo de historias, por lo mismo que no te sientes así como dicen los ingleses, cozy, así como abrigado o a gusto, sino que el calor te está, no sé, te calienta la cabeza, hace que no tengas concentración, pero bueno, sería una buena manera. Pues es muy interesante esta historia en Kaidan, cuentos, leyendas y relatos fantásticos de Japón. Es una compilación muy interesante vista a través de los ojos de una persona occidental, pero que vivió mucho tiempo ahí. Ajá. Y que amaba y respetaba la cultura. Así es, y que de alguna manera también sirvió para interpretarla, porque obviamente cuando te metes es muy difícil algunas cosas como entenderlas por lo mismo. O sea, igual que cuando hablábamos de M.R. James, pues hay como que ver por qué algunas cosas, aunque pareciera como muy lógico, por qué están ahí. Y bueno, prácticamente creo que eso es todo lo que podemos hablar ahorita del momento. Hay muchísimos kaidan, les decimos, hay antologías, se sigue escribiendo, se siguen haciendo películas. Hay muchísimas películas de la historia de... Bueno, se hicieron muchísimas, se perdieron muchas. De la lámpara de las peonias, del Yotsuya Kaidan, también hay muchísimas adaptaciones.
también del Bancho Sarayashiki y bueno, pues así. Japón le encantan los fantasmas, le encantan los Kaidan y pues no sé, como yo digo que como nosotros, pues nos encanta el horror. Sí, así que si quieren pasar miedo, pero a la manera japonesa, les recomendamos esto. Y pues ya después pueden encontrar muchas otras historias escritas por personas de ahí, pero pues, empezar con Lafcadio creo es bastante interesante. Sí, aparte porque generalmente son historias muy cortas. Y creemos que les van a gustar porque tienen pues muchos componentes que para nosotros son reconocibles. Algo que a mí yo le decía a Omar que me llama mucho la atención es que incluso ahora ellos no tienen esta cuestión donde nosotros como de a la gente le da vergüenza en el occidente hablar de fantasmas, pero después ya que se sueltan, todos tienen una historia. Ay, me pasó algo extraño, no lo puedo explicar, pero esto, pero lo otro, y se arma el ambiente y la gente empieza a sacar sus historias. En Japón me parece que no es así. La gente lo toma como algo, como no sea de un fantasma, ni es algo vergonzoso, ni mucho menos. Más bien, como diría una persona, es que te puede hacer el fantasma. Ahí vendría a lo mejor ese miedo, pero les gustan las historias de fantasmas, tienen esta tradición, fúnebre muy fuerte. Entonces, pues es otra manera de conocer otro tipo de literatura de horror. Así es, y bueno, pues no nos queda más que despedirnos por ahora. Si han leído la historia o visto alguna de las adaptaciones, pues díganos qué les parecieron, si les gustaron, qué les llamó más la atención. Si quieren preguntarnos también por qué pasan algunas cosas, también podríamos comentarles, porque pues sí es un poco complicado. Tienes que tener como mucho bagaje de mucha mitología y muchos datos. Y muchos datos que de hecho pues ahorita no mencionamos, pero que son importantes. Y pues bueno, prácticamente con eso nos despediríamos. Sí, cuídense mucho, lean a Lafcadio Hearn, a ver qué les parece y nos vemos. Nos vemos. Hasta la próxima.